Hoy vamos a hablar acerca de el llamado que nos hace Jesús mismo a vigilar. Eso es algo que sí habla de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Jesús viene y viene. Eso es algo seguro, está establecido. No sabemos ni el día ni la hora, pero Él viene. Y Él mismo, no son los apóstoles, no es. Él mismo nos ha dicho, velen, estén apercibidos, no se queden dormidos. Así que la atención en este sermón se dirige hacia una palabra importante. Velar. Velar. Pero muchas veces entendemos esto de estar velando, estar pegado al televisor mirando las noticias a ver qué es lo último que sucede para ver si ya está por cumplirse la venida de Jesús. Y no está mal, está bien. Pero cuando nos dice velar, no es necesariamente solamente enfocarnos en las noticias, no es solamente enfocarnos en lo que está sucediendo, porque al fin y al cabo usted y yo estamos viendo terremotos ocurrir. Estamos viendo guerras y rumores de guerra. Estamos viendo que todas las cosas que son señales de los últimos tiempos se están cumpliendo. No hay que estar pegado del televisor para... No, es que está sucediendo todo el tiempo y usted y yo lo estamos viendo. ¿Qué significa velar? Porque algunos piensan que es estar buscando constantemente esas señales y escuchan toda clase de videos que salen cada vez que hay un desastre de eso. Son montones de videos que salen acerca de un profeta que había hablado, que había dicho acerca de esto y de lo otro, y que son señales. Eso lo sabemos. Eso no me lo tiene que decir nadie. Son señales de los últimos tiempos. Sin embargo, otros viven como si Cristo no viniera. Ese es el otro extremo. Viven enfocados solamente en sí mismos, en hacer dinero, en tener comodidades, en adquirir bienes, en vivir bien, en cumplir sus sueños, sus metas, pero no se preocupan por lo que Jesús dijo. No prestan atención y no se dan cuenta que están dormidos. Jesús propone un camino completamente diferente. Él nos llama a vivir despiertos. Nos llama a ser sobrios. Tenemos que estar despiertos, hermanos. Y cuando hablamos de estar despiertos, no es que no vamos a dormir en la noche. Despiertos espiritualmente. Estar velando, estar despierto, estar orando sin cesar. Nos dice, ¿cómo puedo yo orar sin cesar? Oiga, hermano, yo no sé usted, pero yo me he levantado en la mañana, a veces no he abierto los ojos y yo estoy orando en mi mente. Lo primero que yo hago es orar en mi mente, en mi corazón. Yo mientras me estoy despertando con los ojos cerrados todavía, ahí tirado con mi cabeza en la almohada, estoy diciendo, gracias Señor por el nuevo día que tú me has dado. Estoy vivo. Gracias. Y eso es lo primero que yo hago. Tú puedes estar orando sin cesar. En Marcos capítulo 13, que es el pasaje que hoy nos compete, Jesús hace un llamado a estar vigilantes. Y nos da 3 verbos en los cuales nos vamos a concentrar hoy para hablar de este tema. Mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad. Y yo quiero que estos 3 verbos los grabes en tu mente. Es el mensaje que Jesús nos está dando a todos nosotros hoy que nos vamos a llevar. Estos 3 verbos describen la actitud de un discípulo que espera el regreso de su Señor. Pero este llamado no nace de la confianza en nosotros mismos, en mi capacidad de mirar, de velar y de orar. En la historia de la Biblia vemos constantemente personas que quisieron hacerlo con sus fuerzas y no lo lograron. Dios puso a Adán y a Eva en el jardín y los puso allí, y cuando menos se imaginaron ya estaban comiendo de la fruta que Dios le había dicho que no comieran. Se durmieron,
El diablo los sorprendió y ellos cayeron en la trampa. Dios escogió a Israel con una misión. Ellos debían ser luz a las naciones. Y se quedaron dormidos constantemente y asimilaban las religiones, los ídolos de las naciones vecinas, cuando ellos debían ser lo que debían impactar a la sociedad, al mundo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces el mundo fácilmente nos transforma a nosotros más que lo que nosotros transformamos a ellos. Los discípulos, Jesús les dijo en el Getsemaní: oren, manténganse despiertos, orando. Y cuando Jesús dio la vuelta 3 veces, ellos estaban dormidos. Incluyendo Pedro, que dijo: este que está aquí, está contigo hasta el final. También estaba dormido. Nosotros también fallamos. Y nosotros también, con nuestras propias fuerzas, nuestro sueño nos vence, el cansancio nos vence. Pero cuando confiamos en aquel que no durmió, aquel que venció hasta el final, cuando nuestro approach es simplemente descansar en Cristo, asirnos de el poder de Él, de su victoria, hacer de su victoria nuestra victoria. ¿Sí? Todos los discípulos se durmieron, pero Jesús se mantuvo despierto. Y gracias a Dios que se mantuvo despierto. Por eso el sermón de hoy no trata acerca de cómo ser nosotros suficientemente duchos, o cómo nosotros con nuestras propias fuerzas velamos o estamos listos esperando al Señor. Sí, se requiere disposición nuestra y se requiere acción nuestra, pero lo que se nos ha pedido es algo que va más allá de nuestra capacidad espiritual. Necesitamos del Señor. Tanto Mateo 24 como Marcos 13 forman parte del discurso que Jesús dio en el Monte de los Olivos. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Esas son las cosas que ellos querían saber. ¿Cuáles serán esas señales? ¿Y cuándo será eso? Jesús habló de persecuciones, habló de engañadores, habló de tribulación en esos últimos tiempos, habló de su regreso glorioso en las nubes, como lo habían anunciado, como lo anuncian en Hechos, aquellos ángeles que se le aparecieron a los discípulos, que se quedaron mirando y le dijeron: así mismo como ustedes la habéis visto ir, así mismo regresará. Pero al acercarse al final de su discurso, cambia el énfasis. Ya no es cuáles son las cosas que van a suceder, en qué momento va a suceder, no, Jesús cambia el enfoque. Deja de hablar principalmente de los acontecimientos futuros y comienza a hablar de el presente, hoy. Sí, yo vengo, pero hoy, tú que te quedas aquí, ¿cómo vives? Porque la pregunta ahora es: ¿cómo viven los que esperan al Rey? El Rey viene. Ya eso no hay que discutirlo. ¿Cómo vivimos nosotros mientras le esperamos? Quiero comenzar leyendo Marcos capítulo 13, versículos del 28 al 37. Y dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mi pregunta hasta aquí: ¿están sucediendo estas cosas? Terremotos, persecución, hambre, tribulación. ¿Están sucediendo, sí o no? Entonces la respuesta está aquí mismo. Sepan que está cerca su hora. El Señor puede llegar hoy mismo. El Señor puede llegar en cualquier momento. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Está a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y cuando se refiere a la generación, se refiere a todos nosotros que vivimos desde su partida hasta su regreso. Esa es la generación a la que se refiere Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, el Señor no va a cambiar de opinión. Lo que está puesto aquí es definitivo. Se va a cumplir. ¿Ok? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Yo creo que si nosotros quisiéramos, aquí pudiéramos dejar el mensaje, porque esto es tan claro. Hay tantas cosas en la Biblia. Si ustedes leen el Apocalipsis, seguramente le va a pasar lo mismo que a mí. Muchas de esos íconos no lo vamos a entender. Muchas de esas cosas, sí. Muchas de esas cosas quizás no las entendemos. ¿Se escucha? Pero esto está bien claro. Y son palabras dichas literalmente por Jesús. Literalmente, esas son palabras de Jesús. Vamos a analizar el primer verbo que habla aquí. Mirad. Mirad habla de discernir el peligro, discernir los tiempos, estar pendiente, estar observando. Tú ves las personas hoy que andan en la calle. Díganme ustedes, ¿qué es lo que normalmente hacen las personas cuando usted las ven en la calle caminando, manejando, en el bus? ¿Qué es lo que normalmente están haciendo hoy? Eso no falla, es así. Ayer fui al barbero y el muchacho que estaba recogiendo, pasando el escobillón, recogiéndola eso, estaba con el teléfono en la mano y con la otra mano en la izquierda, en la derecha siempre el teléfono, ¿ok? Y con la izquierda estaba con el escobillón, y estaba pasando un trabajo y estaba haciéndolo así, pero no soltaba el dichoso teléfono. Y yo mirándolo, yo estaba ya que necesita ayuda. No podía soltar el teléfono. Y es la distracción. Porque ¿qué está mirando? No está mirando lo que está haciendo. No está mirando el teléfono que lo distrae. Entonces, mirad. La vigilancia comienza con una mirada correcta. Y no una mirada física. Aquí estamos hablando de vigilar espiritualmente, con los ojos de la fe. No hacia el calendario, no todo el tiempo mirando las noticias, no mirando a las personas necesariamente todo el tiempo. Hay veces que tenemos que mirarnos aquí adentro, mira, nuestro corazón. Y hemos hablado de eso bastante en los últimos tiempos, acerca de cómo hacer una introspección constantemente, cómo mirarnos hacia nosotros mismos. Porque estamos mirando hacia afuera, sí, mira, esa es la misma retórica de siempre. Ya sabemos, estamos en los últimos tiempos, velar. ¿Qué voy a velar? Voy a velar lo que está haciendo fulano, voy a velar lo que está haciendo, voy a velar lo que dice la noticia. Vela tu corazón. Vela qué está pasando, mira allá adentro, inspecciona tu corazón. La palabra mirad significa prestar atención, discernir, examinar cuidadosamente. ¿De qué debemos estar alerta? Entonces, voy a mirar, ¿ok? ¿Y de qué tengo que estar alerta? En mi corazón. ¿Qué es lo que tengo que mirar?
No solamente, como dije, los acontecimientos del mundo, Jesús nos llama a estar alerta de todo aquello que puede alejarnos de Él. Todo aquello que puede convertirse en una distracción que nos haga olvidarnos de quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito en nuestras vidas y nos haga desviarnos del camino. En primer lugar, tenemos que mirar nuestro corazón. Nuestro corazón. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No te dejes llevar por tu corazón te engaña muchas veces. Engañoso es tu corazón más que todas las cosas. Y cuando dice más que todas las cosas, más mentiroso es nuestro corazón que el mismo enemigo. Todas las cosas. A veces nuestros mayores enemigos, nuestro peligro mayor es creer a nuestro corazón. Más que la palabra del Señor. El mayor peligro no siempre viene de afuera. Muchas veces el mayor peligro está adentro. Piénselo de esta manera. Tú y yo somos, una vez que conocimos a Cristo, una vez que vinimos a Él, nos convertimos en sus hijos, somos sus hijos. El diablo no puede hacer nada a los hijos de Dios sin el consentimiento del Padre. El diablo no puede tocarnos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos desligamos del Padre. Nos entretenemos y empezamos a divagar y nos alejamos de nuestro Dios, nuestra única protección. Nos alejamos, lo dejamos y ahí encuentra el diablo la oportunidad para ponernos la carnada y caemos. La idolatría sigue siendo el gran problema del corazón humano. El mayor problema que tenemos tú y yo es nuestra tendencia a crear ídolos en nuestras vidas. Hacemos ídolos de cualquier cosa. No necesariamente se trata de adorar imágenes. Hoy los ídolos no se limitan a las imágenes. Muchas veces el éxito se convierte en mi ídolo. Es algo que anhelo más que a mi propio Dios. Muchas veces el dinero, el afán por acumular, por tener comodidad, aprobación. A veces el entretenimiento se puede convertir en mi ídolo. La aprobación de otros. Quiero entrar en este círculo y yo dejo que las maneras de ese círculo me transformen a mí con tal de poder entrar, con tal de que me acepten. Mi carrera puede convertirse en un ídolo, es algo muy bueno, pero cuando lo ponemos antes que Dios, se convierte en un ídolo. Nos entretiene y cuando venimos a ver, somos profesionales sin Dios. El poder, el control, incluso cosas tan sagradas, tan maravillosas como nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, muchas veces se convierten en ídolos. Mucho cuidado. Todo aquello que ocupa el lugar que solamente le corresponde a Jesucristo puede convertirse en un ídolo. Y un ídolo nos va a entretener. Un ídolo nos va a sacar de la línea que Dios ha trazado para nosotros. Otra cosa de la que tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta en nosotros mismos son las mismas trampas del enemigo. Nosotros, Satanás y el mundo son nuestros principales enemigos. Pedro, en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad, sed sobrio y velad. Sed sobrio significa estar en control. Por supuesto, Dios tiene el control, pero usted sabe lo que pasa con la bebida, con las drogas, que te saca del control. Te domina, te gobierna. Y cuando otra cosa que no es Dios gobierna tu vida, ya estás ebrio, no sobrio.
Y Jesús nos manda, Pedro nos dice, sed sobrios y velad. Y eso significa que debemos estar constantemente mirando, porque el diablo está buscando a quien devorar. Una vez que nosotros vinimos a Cristo, lo quieras o no, la atención de Satanás y de los demonios se enfocan en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la gente que está en el mundo ya le pertenecen a Satanás. Personas que no han confesado a Cristo como su Salvador simplemente son del enemigo. Pero una vez que nosotros somos arrebatados de las manos del enemigo y somos hechos hijos de Dios, ahora el esfuerzo de Satanás y de sus demonios es para arrebatar de las manos de Dios a sus escogidos. Por eso tenemos que tener cuidado y por eso tenemos que estar alerta. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La vida cristiana requiere discernimiento constante y eso es algo que viene del Espíritu Santo. No podremos tener la capacidad de discernir las cosas que se mueven en el ámbito espiritual si no tenemos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Satanás no siempre destruye o trata de destruirnos con persecución. Satanás usa sutiles carnadas, entretenimientos, distracciones. Muchas veces lo que busca es simplemente quitar nuestra atención, nuestra vista de nuestra fuente de poder y de vida. No siempre intenta hacernos abandonar la fe. Muchas veces simplemente Satanás quiere convencernos de que ve a la iglesia, pero no te comprometas. Ve a la iglesia, pero no estudie tanto la Biblia, no seas fanático. Ve a la iglesia, pero no le hagas caso a ese pastor que constantemente está pidiendo dinero. Y creemos toda esa clase de mentiras y nos dejamos llenar nuestras mentes con todo tipo de cosas que nos hace vivir como cristianos, pero superficialmente, sin compromiso, sin adentrarnos, sin crecer, sin vivir una vida de transformación. Mucho cuidado, hermanos. Cuidado porque nosotros tenemos que definir bien dónde estamos. Si usted está en Cristo, usted tiene que estar fuerte en Cristo para que pueda resistir los dardos de fuego del enemigo. ¿Ok? Porque el enfoque del maligno está en nosotros. Ahora, si usted me dice, bueno, pastor, entonces me voy a ir para el mundo porque así ya el enfoque, bueno, en el mundo vas a sufrir la misma condena que va a sufrir Satanás cuando Jesús finalmente se manifieste. Y en tercer lugar, la influencia del mundo. Ese es otro enemigo de nosotros, la influencia. Vivimos en un mundo dominado, influenciado por Satanás mismo. El sistema del mundo es un sistema donde Dios está fuera. No cuenta los valores de Dios, los valores bíblicos. El mundo sabe muy bien cómo discipular constantemente nuestros afectos. Es buen discipulador el mundo, nos discipula, nos entrena, nos enseña. Cuando venimos a ver, nos moldea de una manera que nosotros, si no pensamos independientemente al mundo, si no tenemos la mente de Cristo, simplemente caemos y nos convertimos en uno más de los que caminan en esta sociedad. El mundo nos dice qué admirar, nos dice qué perseguir, nos dice con qué soñar, nos dice qué significa el éxito. El mundo hoy en día determina qué es un buen matrimonio, qué es una buena mujer, qué es un buen hombre, cuando la Biblia es la que define eso. El mundo tiene su propia definición y lo triste es que muchas veces creemos más a la definición del mundo, a la definición de familia del mundo, que la definición que la palabra de Dios nos da. Por eso Pablo nos exhorta en Romanos 12:2,
No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento de la palabra de Dios. No os conforméis. Conformarse no necesita ninguna acción de su parte. Usted simplemente se deja llevar. Para conformarse al mundo simplemente hay que vivir una vida así, light, despreocupado de todo. Ahora, para ser transformado se necesita una acción. Se necesita compromiso. Se necesita sobreponerse al yo que no quiere acercarse a Dios. Se requiere sobreponerse al viejo hombre que lucha con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Porque se resiste al poder del Espíritu Santo. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mientras más nos metemos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en nosotros y somos transformados cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una opción, hermanos, para los cristianos. No es una opción. Es un mandate, es un mandato, es algo que es obligatorio. ¿Por qué razón? Porque si usted no es transformado para ser conforme a la imagen de Cristo, usted es deformado, usted es conformado al mundo. Nadie se queda en el limbo. Si usted no es transformado, usted va a ser conformado. Decida qué va a hacer. También Pablo dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como la gente del mundo, no como aquellos que no tienen fe. Si tú viniste a Cristo, hay normas, hay leyes, hay órdenes de Cristo establecidas para la iglesia. No vivas como aquellos que viven sin Dios. ¿Por qué nosotros queremos parecernos al mundo? ¿Por qué andamos como perros vagabundos? Disculpen la palabra, ¿no? Pero pienso en mi perrito, ¿verdad? Que está mirándome, tratando de ver cómo me agrada a mí. ¿Ok? No es que estoy diciendo perro a ninguno de ustedes, perdón por la palabra. Pero pensé en mi perrito. Está buscando cómo agradarme a mí. Y así muchas veces nosotros estamos queriendo entrar en círculos en nuestro trabajo, agradar a nuestro jefe, conquistar a una persona. Y nos rebajamos, bajamos nuestros valores y nos queremos amoldear, acomodar a ellos. Pero dice, tenemos que, lo que estábamos mirando dice, mirad. ¿A dónde tenemos que mirar entonces? Mirar nuestros corazones, mirar a nuestro interior, mirar qué es lo que cómo está obrando el enemigo, mirar lo que está sucediendo en el mundo, la tendencia del mundo. Pero hay una mirada que transforma todo. Es que tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la vista espiritual es la fe. Y cuando miramos a Jesús, que es el autor y consumador de la fe, a través de la fe filtramos todo. Y podemos ver con claridad cuando el diablo nos está tratando de poner una trampa. Vemos con claridad cuando nosotros nos estamos distrayendo o desviando de la verdad. Vemos con claridad cuando el mundo está influyendo demasiado en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Y entonces puedo ver con claridad y puedo enfocar mi mirada, mi atención en aquel que venció ya sobre mi incapacidad. Venció ya sobre aquellas trampas, venció ya sobre el poder del enemigo, venció ya sobre el poder del pecado, venció ya sobre el poder de la muerte. Y su victoria entonces se convierte en mi victoria. Velad. En segundo lugar, permanecer. Mirad. En segundo lugar, velad. Velad. Permanecer despiertos. Velad, en algunas traducciones no están velad y orar.
en algunas traducciones está, ¿no? En algunas traducciones está solamente velar. Porque el velar aquí en este contexto es velar en oración. Sin embargo, en esta traducción de Reina Valera del 60 me gusta que hace una pequeña distinción. Porque aunque es velar en oración, la separa y pone dos verbos. Y quiero enfocarme primero en velar. Velar es permanecer despierto. La palabra utilizada por Jesús significa permanecer despierto, no bajar la guardia, vivir espiritualmente constantes. Velar no significa vivir con miedo. No significa estar con paranoicos todo el tiempo. No significa estar con ansiedad. Significa vivir preparados. Estoy velado, estoy despierto, estoy listo, esperando, velando. En la historia de la Biblia, nosotros vemos la cantidad de veces que el ser humano ha sido incapaz de velar. Y ya lo mencionamos ahorita, mencionamos a Adán, ¿verdad? Mencionamos a Israel, mencionamos a los discípulos que se quedaron dormidos. Y Pedro aseguró que nunca negaría a Jesús, pero una hora después lo negó 3 veces. Unas horas después lo negó 3 veces. La conclusión es evidente: nosotros no podemos permanecer fieles únicamente confiando en nuestras fuerzas. No podemos permanecer fieles solamente dependiendo de cuánto yo soy capaz de velar o no. Me recuerdo que cuando estaba yo en el ejército, una de las cosas que hace uno es hacer guardia. Te ponen, y una vez me agarraron dormido. Me agarraron dormido con un arma y todo. Y tuve que pagar las consecuencias. Me pusieron a hacer ejercicio, pero me agarraron dormido. Velar. Y mira que yo estaba haciendo fuerza para no dormirme. Pero en un solo pestañazo me agarraron. Así le pasó a un compañero mío de trabajo, que un hombre excelente. Wow, es el tipo de persona que se sacrifica tanto en el trabajo. Tú dices, wow, es un modelo. Y un día estábamos él y yo asistiendo después de que pasó un huracán allá arriba en uno de los condados para el norte de la Florida, y iba a pasar la secretaria de DCF por ahí, imagínense, y estaban esperando, y yo venía en la carretera tratando de llegar cerca de Tallahassee, por allá arriba, y llegué y me dice, oye, que menos mal que llegaste porque todavía, perdón, me llamó por teléfono y me dice, oye, que ya la secretaria viene en camino, y yo estaba muy lejos todavía, yo no iba a llegar. Resultó que él estaba esperando que pasara la secretaria, y estaba esperando tanto, estaba tan cansado, que en un momento, así en la mesa donde estaba, bajó la cabeza y pestañeó, se quedó dormido. ¿Puedes creer que en ese momento llegó la secretaria y se paró delante de él y le dice, hola, hola? Y él pensó que era gente del ruido, porque había un lugar abierto, y no. Y cuando levantó la vista así, con esos ojos rojos, la secretaria le dijo, ¿tú estabas dormido? No, el problema fue que, así, tranquilo. No pasa nada, tranquilo, todo bien. Nada más hizo irse. La jefa de él lo llamó y le dijo, vete para tu casa. Y a mí me dolió eso porque, ¿sabes? Él es un buen empleado, un buen trabajador. Pero se durmió. Se durmió. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Nos puede pasar a todos. Y de hecho nos pasa constantemente. Nos dormimos, nos descuidamos espiritualmente. No podemos darnos ese lujo. Porque cuando eres sorprendido muchas veces hay consecuencias. Me pasó a mí, le pasó a mi compañero de trabajo. En el ámbito físico, en el ámbito espiritual, también hay consecuencias.
Entonces, hermanos, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Nuestra esperanza no está en nuestra fidelidad, está en la fidelidad de Cristo. Mientras los discípulos dormían, Jesús permaneció despierto orando, aún con sudor en forma de sangre. Pero se mantuvo despierto. Mientras ellos huían, Jesús permaneció firme y obedeció hasta el final el plan del Padre. Mientras otros fallaban, Él cumplía perfectamente la voluntad del Padre. Él fue hasta la cruz, terminó su misión, venció al pecado, derrotó a la muerte, resucitó al tercer día. Nuestra vigilancia, hermanos, no nace de nuestra fuerza, de nuestro poder, nace de aquel que permaneció fiel y firme hasta el final. Usted y yo quizás por su propia fuerza se duerme, pero cuando usted está en Cristo, usted está en una comunión cada vez más estrecha con Cristo, usted está fortalecido, usted está despierto, aunque esté durmiendo físicamente. Por eso Pablo escribe y dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño. Romanos 13:11. Y en Tesalonicenses capítulo 5 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjense cómo se repiten una y otra vez estas mismas palabras, velar y ser sobrios. Ciertamente en Cristo tenemos vida eterna y somos guardados de la garra del enemigo. Sin embargo, también es cierto que muchas veces nosotros bajamos la guardia. Y si nos descuidamos, damos lugar al diablo, damos lugar a nuestra carne, damos lugar al mundo a que nos arrastren. Y aunque no pueden arrebatarnos del todo de la mano, pero sí hacen daños a nuestras vidas. Y cada vez que recaemos, hermanos, es como atrasarnos un año de todo lo que hemos avanzado. No podemos quedarnos dormidos. No podemos quedarnos dormidos. Otra vez repito lo que dijo 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Trata de que esa presa no seas tú. En tercer lugar, el otro verbo es orar. Se me está pasando. Orar. Orar. Jesús termina con un verbo que es el verbo más importante de esto para mí, porque es el que indica comunión, dependencia. La vigilancia nunca depende únicamente de nuestra disciplina, depende de nuestra comunión con Dios. Estar vigilante significa estar en comunión con tu Dios. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Esas fueron las palabras que le dijo a sus discípulos. Velad y orad para que no entren en tentación. Es decir, si yo me quedo dormido, soy fácilmente tentado. Soy fácilmente arrastrado. Soy presa fácil para el enemigo y para mí mismo. Así que velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos durmieron, pero Jesús oró. Y allí encontramos la gran diferencia entre nosotros y Jesús. Tú y yo no podemos, Jesús pudo. ¿Qué nos llama Jesús a hacer? Agárrate del que pudo. En vez de tratar de hacerlo por tu propia fuerza, agárrate del que pudo. Ellos confiaron demasiado en sí mismos. Pedro demostró mucha confianza en sí mismo, en lo que él podía hacer. Yo jamás te voy a negar. Jesús permaneció completamente sometido al Padre, sometido a la voluntad del Padre. La oración mantiene nuestro corazón unido al de Cristo. Nuestro enfoque en Cristo, nuestra mirada en Cristo. Eso es lo que hace la oración. Antes de que tú ores, ya Dios sabe lo que vas a decir. Eso no es simplemente información. Es que esa comunicación te acerca
más al corazón de Cristo. Es allí donde recibimos discernimiento, fortaleza, sensibilidad al pecado. Porque a veces pecamos y ni nos damos cuenta. Pero cuando estás en comunión con Dios, empiezas a ser sensible a lo que es pecado en tu vida. Es allí, en esa comunión, donde adquieres el poder para resistir la tentación. Es allí donde recibes el poder para no solamente resistir, sino para actuar en la voluntad de Dios. Es allí donde tu amor por Dios es renovado. Jesús dijo bien claro en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. La vigilancia cristiana no consiste en esforzarnos más, consiste en permanecer más en Cristo. Si ustedes leen casi todas las cartas de Pablo, Pablo usa esta expresión innumerables veces. Porque en Cristo, estar posicionado en Cristo es nuestra seguridad. Estar en Él. Mientras más profunda es nuestra comunión con Él, más claramente nosotros identificaremos el engaño. Más rápido reconoceremos a nuestros ídolos para confrontarlos. Más fácilmente rechazaremos las mentiras del enemigo. Más preparados nosotros vamos a estar para permanecer fieles hasta que Jesús venga. Este llamado a la vigilancia quizás pudiera nosotros llenarnos de temor, pero ese no es el propósito. Ni fue el propósito de Jesús, ni es el propósito del sermón. No es causar temor, es llamar tu atención y que veas lo importante que es estar despierto. Porque hay mucho que perder si nos dormimos y somos sorprendidos en nuestro sueño. El Evangelio cambia completamente esa perspectiva de temor acerca de los últimos tiempos cuando estás en Cristo. Sí, tienes razón para temer si no estás en Cristo, porque si viene Cristo y tú no estás con Él, no quiero ni pensarlo. Pero si estás en Cristo, estás seguro, estás segura. Nosotros no somos salvos porque nunca fallamos. Nosotros somos salvos porque Cristo cumplió a la perfección. Él dio su vida por nosotros. Él nunca falló al plan de Dios. Y porque cumplió el plan de Dios completo, entonces nosotros, aún con nuestras imperfecciones, podemos ser redimidos por su sangre. Él fue el único que permaneció completamente despierto. El único que jamás cedió a la tentación, aun cuando Satanás trató de tentarlo por lo menos 3 veces, según lo vemos en la palabra en el Nuevo Testamento. El único que obedeció perfectamente al Padre fue Jesús. El único que terminó la carrera completamente fue Jesús. Murió por nuestros pecados, resucitó victorioso y ahora vive para sostener a los que en Él confían. Él está listo para sostenerte. Pero necesitas poner tu confianza en Él y no en ti. Y ahora vive. Y Él ha dicho, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa, esa es su palabra, es una realidad que vivimos nosotros. Nuestra esperanza no está en la capacidad nuestra de perseverar, está en Cristo, en lo que Él prometió que iba a cumplir y que de hecho lo cumple. Él está con nosotros y Él va a completar en nosotros la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la vigilancia cristiana no nace del miedo, sino de la confianza en un Salvador fiel que nunca ha fallado. Esto, hablar de los últimos tiempos, para nosotros los cristianos no debe ser ocasión de temor. Hermanos, al final de su discurso, el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, Jesús no deja a los discípulos con un calendario de eventos. Sí, Él le dice en general lo que va a suceder, pero no le deja un calendario, va a suceder esto en tal fecha. No. Él le dice, mirad, disciernan.
Velad, permanezcan despiertos. Orad, permanezcan cerca de Dios. Y todo esto no porque confiemos en nosotros, sino porque permanezcamos firmes en aquel que fue fiel hasta el final. Mateo 24, 37 al 39, leo estos pocos versículos. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Escuchen bien, iglesia. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comían y bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay personas que no entienden hasta que suceden las cosas. Y para ese momento ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. No seamos nosotros sorprendidos cuando ya Jesús dedicó tiempo para alertarnos. No hay necesidad. Ninguno de nosotros se puede parar en el día del juicio delante del Padre y decir, es que yo no sabía. No puede decir eso. Porque sí sabemos. Y tristemente, esto es algo que va a pasar. Como en el tiempo de Noé. Noé fue y anunció lo que iba a suceder a toda la gente. Él les anunció mientras estaba construyendo el arca, también estaba anunciando que el diluvio vendría. ¿Y qué pasaba? La gente se burlaron de él. La gente decía, estaba loco. Pero el día que Dios cerró la puerta, ahí estaba la gente desesperada. Hasta que el diluvio se lo llevó, lo arrastró a todos ellos, no entendieron. Ya a esa hora es demasiado tarde. Nosotros tenemos tiempo, hermanos. Y esa es la urgencia del mundo que vivimos hoy. Por eso el Señor nos llama hoy. Si todavía alguien hoy no ha entregado su vida a Jesús, este es el momento. Porque el día ni la hora de la venida del Señor nadie la conoce. Hoy es el día de salvación. Y es un mensaje urgente. Vivimos en días donde abundan las distracciones. El enemigo sigue engañando. El mundo sigue seduciendo y moldeando nuestras vidas. Nuestros corazones siguen siendo vulnerables. Pero Cristo sigue siendo suficiente para salvar, para restaurar, para transformar. Por eso Él nos llama hoy. Y no nos dice, esfuérzate más. Nos dice, permanece en mí. Si estás en Cristo, como estaban en el arca, nosotros debemos estar en Cristo. Tenemos seguridad eterna. La vigilancia cristiana, hermanos, no consiste en confiar en nuestra fuerza, sino en permanecer en Cristo, quien permaneció fiel hasta el final y nos sostiene hasta su regreso.